Saludos, les damos la bienvenida nuevamente a este canal. Este es el primero de una serie de videos en los que explicaremos el proceso de instalación de las herramientas necesarias para aprender a programar en lenguaje Java, las cuales se usarán durante los cursos de Fundamentos de Programación y Programación orientada a objetos. Son 5 herramientas. En primer lugar, el Kit de Desarrollo de Java o JDK, tanto la versión Open Source OpenJDK como la versión licenciada de Oracle, que es el fabricante. En segundo lugar, los IDE. Primero el IDE BlueJ, que es un IDE para aprendizaje, y el IDE NetBeans, que es un IDE más profesional y tiene mayor complejidad. En tercer lugar, la biblioteca de JavaFX, administrada por la empresa Gluon, junto con la herramienta SMBuilder, las cuales nos permiten dibujar pantallas y desarrollar interfaces gráficas de manera ágil y sencilla. La instalación que vamos a explicar para cualquiera de las herramientas se puede hacer tanto de forma básica como de forma avanzada o profesional. ¿Esto de qué depende? De la herramienta en particular, de los detalles que se quieran aprender y de la experiencia y de la habilidad que tenga la persona que está haciendo la instalación. Por lo tanto, vamos a separar el proceso de instalación en varios videos independientes por cada herramienta y por cada nivel de instalación. En este video vamos a mencionar solamente la generalidad, lo que aplica a todas las herramientas, dependiendo de lo que usted necesite. Luego tendrá que seleccionar otros videos y verlos. En tercer lugar, aunque promovemos el uso del sistema operativo Linux y de software libre, open source, abierto, vamos a explicar la instalación utilizando el sistema operativo Windows, porque este sistema operativo es el que más se usa en computadoras personales. Confiamos en que con el tiempo y el aprendizaje, cada estudiante logre un nivel avanzado y profesional que le permita comenzar a utilizar Linux, que es lo recomendado, y eso depende de si la persona desea o no desea utilizar Linux en lugar de Windows. La instalación de Linux la explicaremos en un video separado al final de los demás videos de todas las herramientas. Nuestra política de obsolescencia es usar versiones con antigüedades de máximo un año, dependiendo de cómo se mueve la industria del software. En ese sentido, vamos a usar las versiones de este año 2021. Algunas son de julio, otras son de agosto, otras son de marzo de 2021. Y en los videos sobre instalación avanzada podrán encontrar la explicación sobre cómo convivir con varias versiones. Para comenzar, está bien tener una sola versión. En ese mismo orden de ideas, vamos a utilizar arquitectura de 64 bits, porque la de 32 bits ya comienza a ser obsoleta. La persona que tenga máquina con 32 bits puede recurrir a videos anteriores, a foros en internet, preguntar y pedir ayuda virtualmente para apoyarlo. Ese tema de la obsolescencia hay que manejarlo con cuidado, pues no siempre es urgente cambiar de versión. En nuestro caso tenemos la política de hacerlo cada año, es necesario, y para efectos prácticos en este momento, agosto de 2021, utilizar 32 bits ya es obsoleto, ya es historia, entonces vamos a usar 64 bits. Como yo soy usuario de Linux, no de Windows, entonces para poder explicarles la instalación, yo voy a utilizar una máquina virtual que ofrece Microsoft mediante una herramienta que se llama VirtualBox, que es de Oracle. Esa máquina virtual que nos ofrece Microsoft se puede utilizar con fines de aprendizaje y de pruebas. Como el mundo de hoy es un mundo de la computación en la nube, es muy común utilizar máquinas virtuales. Sin embargo, ustedes en su computador pues utilizarán una máquina real. De cualquier manera, la explicación que hagamos, aunque usemos máquinas virtuales, aplica para máquinas reales, entonces no va a haber ningún inconveniente. Y si usted quiere, posteriormente podrá profundizar en este tema de máquinas virtuales. Pero repito, como yo utilizo Linux, entonces en mi máquina en Linux, utilizando VirtualBox, voy a montar una máquina virtual de Windows y con ella explicaré la instalación de las herramientas. Bien, estos son los vínculos para que descarguen las herramientas. Y en la descripción de este video van a encontrar los vínculos de manera que puedan copiarlos y pegarlos para que agilicen el proceso de acceder a la herramienta y descargarla. Yo previamente ya descargué todo el software y lo tengo organizado y eso lo podrán ver luego en los demás videos. Entonces en este caso van a encontrar los vínculos para descargar Java, la versión Open Source, la versión licenciada de Oracle, para descargar el IDE de BlueJ, el IDE de NetBeans y para descargar las herramientas de la biblioteca gráfica. También van a encontrar los vínculos para descargar VirtualBox y para descargar la máquina virtual que nos ofrece Microsoft.
Entonces aquí encuentran todos los vínculos para que hagan la descarga. Por otra parte, este es el procedimiento de instalación básico. Consiste simplemente en descargar e instalar las herramientas, para lo cual deben leer y seguir las instrucciones. Es importante leer y seguir las instrucciones porque no se trata de darle siguiente, aceptar, cancelar, sino de leer qué es lo que me está diciendo la herramienta y hacer el proceso de instalación. Al final de la instalación de cada herramienta vamos a hackear la herramienta, es decir, vamos a conocer más en detalle qué es lo que sucede cuando instalamos la herramienta en nuestro computador. De manera que eso les sirva para entender posteriormente el proceso de instalación avanzado. Pero antes de hacer la instalación, es muy importante conocer y entender la arquitectura. ¿Y qué es eso de la arquitectura? Es muy importante ese concepto cuando aprendemos a programar, cuando aprendemos a hacer ingeniería del software. Sin entrar en muchos detalles, la arquitectura se puede entender como la estructura general. Piensen en los planos de un edificio, piensen en los diseños de un avión, de un cohete espacial, de una máquina. Piensen en un origami, por ejemplo. Piensen en la estructura general que permite entender al sistema completo, entender todo a alto nivel, de manera global, para luego enfocarse en los detalles que yo necesito, pero siempre manteniendo una visión global. Entonces, para aprender Java, nosotros tenemos esta arquitectura que aparece acá. Entonces, en primer lugar, la arquitectura para las herramientas de programación en Java, pues necesita de una máquina, de un hardware. La máquina puede ser física o puede ser virtual. En el caso de ustedes usarán una máquina física. En mi caso yo utilizaré una máquina virtual. Para que esa máquina funcione, en segundo lugar, se necesita de un sistema operativo. Entonces, la mayoría de ustedes utiliza sistema operativo Windows. Yo, en cambio, uso sistema operativo Linux. Mi máquina virtual, para explicar la instalación, usará sistema operativo Windows. Algunos pueden tener máquinas Mac, máquinas Apple, y entonces utilizarán el sistema operativo iOS de Apple. Otros podrán tener máquinas tipo tableta, tipo móvil, tipo Raspberry, y utilizarán cosas como por ejemplo Android o Raspberry, porque son diferentes sistemas operativos. En general uno conoce Windows, y Linux lo recomendamos desde el semillero y desde la universidad. En tercer lugar, ya teniendo el sistema operativo, para yo aprender a programar un computador, siempre necesito de un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación tiene asociado normalmente lo que se conoce como una API, que es la interfaz de programación de aplicaciones. Y esa API normalmente se suele asociar con el concepto de plataforma, y actualmente se utiliza mucho el término stack. Van a leer y a ver en muchos videos el término stack, que básicamente se refiere de manera general al lenguaje de programación y todas las bibliotecas y todos los detalles que hay en torno a ese lenguaje de programación. Hasta aquí, con el sistema operativo y con la API del lenguaje de programación, yo podría comenzar a aprender a programar. Pero sería necesario tener conocimiento y tener una habilidad de uso del computador avanzada, mediante comandos, utilizando una consola de comandos a bajo nivel, interactuando con el sistema operativo y el lenguaje. Entonces, para facilitar las cosas, normalmente es apropiado y en contexto de aprendizaje es importante que utilicemos un entorno más amigable, más sencillo, y eso se conoce como el IDE, que es el entorno integrado de desarrollo. El IDE se parece mucho a un procesador de texto. Piensen en Microsoft Word, piensen en Google Docs, son procesadores de texto. Entonces el IDE nos ofrece una serie de funcionalidades especiales que nos facilitan el trabajo a los programadores. Funcionalidades como cuáles, como por ejemplo mostrarnos en un color diferente lo que estamos escribiendo, ayudarnos a hacer pruebas detalladas de los programas, e incluso los IDE son capaces de completar código y de generar código utilizando hoy en día inteligencia artificial. En nuestro caso, pues no vamos a permitir que la inteligencia artificial programe por nosotros, porque el objetivo es que aprendamos a programar, que sea la inteligencia natural la que programe. Entonces, nosotros usaremos el IDE BlueJ, que es un IDE básico y sencillo para aprendizaje, pero también explicaremos posteriormente, a muy alto nivel, el IDE NetBeans, el cual se utiliza más en semestres posteriores, en cursos avanzados, porque es un entorno mucho más profesional. Y utilizaremos la herramienta SMBuilder, que también se puede considerar como un IDE, pero es especializado en interfaces gráficas de usuario.
Y finalmente, encima del IDE, es que nosotros construimos software, que es en últimas lo que nos interesa aprender a desarrollar software. Como pueden ver, la arquitectura involucra muchos componentes: el sistema operativo, el lenguaje de programación y su API, y la plataforma y todo el stack en torno a ese lenguaje, el IDE, y luego si es que programo. Entonces tenemos que aprender a lidiar con esta complejidad de manera gradual, poco a poco, pero manteniendo esta visión de la arquitectura, esta visión de sistemas, de ver primero el bosque antes de mirar los detalles. Entonces es importantísimo tener clara esta arquitectura. Por ejemplo, si seguimos con esta idea de la arquitectura, podemos ver este mismo diagrama, pero agregando más lenguajes de programación. Y entonces yo podría desarrollar no solo utilizando Java, sino otros lenguajes de programación. Entonces aquí podemos ver la misma arquitectura, pero esta arquitectura nos permite desarrollar con otros lenguajes. Entonces podríamos, en lugar de Java, tener Python, tener Go, que es el lenguaje que promueve Google hoy en día, tener C#, que es el lenguaje de Microsoft, JavaScript, que lo utilizan mucho para hacer aplicaciones web, R, que se utiliza de la mano con Python para el tema de ciencias de datos y de Big Data, PHP, que es un lenguaje que se sigue usando y está aún en el mercado vigente para desarrollo web, C++ o C puro, que son los lenguajes en los que están fabricados los sistemas operativos. Entonces sus máquinas, Windows y Linux, tienen internamente C y C++. Y encima de todos esos lenguajes de programación, no solamente Java, podemos utilizar otro montón de IDEs. Entonces no solamente BlueJ y NetBeans. También está, por ejemplo, Eclipse, que soporta Java, y NetBeans y Eclipse también soportan otros lenguajes de programación. También está Visual Studio Code, que se utiliza mucho hoy en día. Está IntelliJ IDEA, está P#, que es exclusivo para Python, está RStudio, que es exclusivo para R. Muchos de ellos funcionan en la nube. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una complejidad interesante. Nosotros vamos a utilizar únicamente Java, pero tengan esa visión general. Incluso podríamos ampliar en ese tema de las máquinas virtuales e ir a mayor detalle o a mayor amplitud, y entraríamos en el contexto de la nube, de la computación en la nube. Entonces, cuando hablamos de la computación en la nube, la complejidad crece, y entonces no solamente tenemos la computación en la nube con sus diferentes sabores o las diferentes proveedores de nube, Amazon, Google, Microsoft Azure y Oracle, sino que también tenemos los proveedores de las máquinas físicas que esas nubes utilizan. Entonces, Intel, AMD, Dell, Nvidia, Hewlett Packard, IBM, Huawei, Cisco, un montón de empresas y de marcas, y esa complejidad tenemos que aprender a manejarla. Y si encima de esas máquinas físicas montamos virtualización, entonces hay que usar herramientas para virtualizar. En mi caso yo usaré VirtualBox, pero también está VMware, está Hyper-V y hay muchos otros. Y encima de eso montamos máquinas virtuales. Para el caso de ustedes tienen un computador personal sencillito, que es una máquina simple, pero si empiezan a desarrollar en el mundo de la nube, tienen que lidiar con toda esa complejidad. Por ahora vamos a mantenerlo sencillo. Entonces vamos a mantenerlo solamente con esta arquitectura sencilla para Java, que es una buena opción para comenzar a aprender a programar. Pero no pierdan de vista todo el panorama global, y en la medida en que ustedes vayan aprendiendo y desarrollando habilidades, van a profundizar, a ampliar el conocimiento, a detallarlo más, y van generalizando y especializando cada uno de estos detalles, que es lo que permite que ustedes se conviertan en profesionales en ingeniería de sistemas, en computación, en ingeniería del software, en tecnología y afines. Entonces, manos a la obra. Descarguen las herramientas, acá tienen los vínculos, y sigan los demás videos para que hagan la instalación y la configuración correspondiente, de manera que podamos comenzar a aprender a programar. Entonces, muchas gracias por su atención, y miren los demás videos y comiencen a instalar las herramientas en sus computadores. Gracias y hasta luego.